Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando este capítulo 23, versículo 5b, principalmente. Aquí cuando termina esta primera partecita de nuestra narración, así salvó David a los habitantes de Keilah. Así termina esta primera partecita que nos contaba. David le llegó esta noticia. Los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Entonces David preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor dijo a David, sí, ve. Derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos? David interrogó de nuevo al Señor y el Señor le respondió diciendo, baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilah con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Entonces esta es la primera partecita. Qué interesante, llevan, cómo el Señor actúa y sobre todo cómo también se le presenta a David, cómo también la gente viene y le pide a David que sea quien le salve. Sin embargo, sabemos entre telones que Saúl es el rey, el que tendría que tener esta misión, o el que tenía. Sin embargo, no lo está realizando. Tienen que recurrir a otros. Por eso decíamos que este es un libro muy importante para nosotros. De función. Aquí se refiere principalmente al cumplimiento, al obedecer. Obedecer a lo que Dios nos pide. Ahora, obedecer a lo que Dios nos pide no quiere decir que vamos a estar escuchando continuamente una vocecita que nos habla y que nos va diciendo lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer. Sino que decimos que la voz de nuestra conciencia, esa es la voz de Dios, la conciencia. Por eso que es importante, ¿verdad? Una conciencia recta, una conciencia que va de acuerdo a los valores y los principios de Dios. Porque hay muchos que obran de acuerdo también, ¿verdad? Ellos dicen de acuerdo a su conciencia, pero Yapó lo posea. Y Mondá y Yapú se aprovecha del pueblo, se aprovecha de la gente. Entonces, como Tendotá, tenemos una misión demasiado importante y eso tenemos que ir haciendo discernimiento, porque lo que venía a continuación, cuando vienen y le piden auxilio a David, él mismo se pregunta, pero soy yo el que tiene que bajar a pelear con estos filisteos. Eso no me corresponde, famoso Por una parte,
podemos mirar y podemos entender cómo lavarse las manos y decir, no, se anda dice misión, peango Saúl oye pomana. Por otra parte, podemos entender, si el pueblo viene y me pide, quiere decir que también está confiando en que yo puedo hacer algo. A David coño de Jacob ponamos hoy, ¿verdad? Que era muy conocido en el pueblo por su actuar, por su forma de luchar, de pelear. Venció incluso a Golías, a los filisteos, y en fin. Ahora está al frente, David ha vencido a 10.000, Saúl solamente a 1.000, y así, ¿verdad? Entonces todos estos elementos hacen que el pueblo confíe. Pero da eupear a llevar a David o llevar llama, la lleva lejos o lo que sea. No. David incluso cuando recibe esa petición, él se pregunta, Señor, yo debo bajar, yo debo asumir esta responsabilidad que de cierta manera no me corresponde. O sea que él es muy respetuoso también y mira y entiende. Este le corresponde a esta persona, le corresponde a él. Ahora, él hace o no lo hace. Eso vamos a ir viendo, tenemos que entender. Y entonces después, al final, el Señor le responde, sí, le dice, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Es decir, el Señor le confía que él derrotará y salvará a Keilah. Pero los hombres de David, aquí viene la otra, ya es la contraparte. Porque aquí hay también alguien que está pisando tierra, conociendo su relé, y dice, no, David, ¿cómo vamos a hacer eso? Ñandego ya igual poner una ñaña muñaja y na lleva. A pe hoy ñande ya que oregoro que en el mismo Judá. Oroñe muñango y na de gore igual poner ba ere palo oro y mejande en 10 porque da el aro ya con Saúl. Y ahora vos que estás diciendo que vamos a ir incluso a pelear contra los escuadrones de la muerte, que son los filisteos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Feliz año 2024, siempre ñamoñe por una mojina, lleva yagüero guatata, coñande yarame, en este año 2024. Anique ñandere saray, que es justamente el año 24 que le dedicamos también a nuestra madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Upaya llebreta y gatujanmaisha, yo guatañan en 10, el auxilio de Dios a través de una mamá que no nos abandona. Escuchamos hoy la palabra del Señor a través de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Queridos amigos, estamos leyendo de esta primera carta tan linda que escribe San Juan a su comunidad. Pero a veces y ponen de quién es verdaderamente el anticristo, quién es el que va a caminar de una manera errónea en este año 2024, y justamente es el que no acepta a Jesucristo en su vida. Pero guatacanea y na lleva pendos enduceya, pendos echaseya, pendos ya poseya y na peñan de yara o yerubasue, porque ñande goñas endu formal por todas partes en baisa va peñan de yara, hoy cuan eñande o cuaboñande eje y ñande ejina baisa va yagüero guatana este año 2024.
Es también bajo el auxilio, decíamos, de nuestra Madre, la Virgencita, la auxiliadora de todo cristiano. Este número tan importante, 2024, que sea entonces la protección y esto nos ayude a nosotros a descubrir, a no negar la presencia de Dios. Y no negar la presencia de Dios quiere decir que nosotros nos aferramos. Esto significa para nosotros entonces ya este año 2024, que sea un año donde cada uno de nosotros no solamente lo tenga en su vida o diga que cree en Jesucristo, sino que el creer en Jesucristo, el aferrarse a Jesucristo quiere decir después, queridos amigos, obrar a favor de nuestra comunidad, obrar a favor de nuestra familia, obrar a favor de nuestras capillas, de nuestra iglesia. Es decir, upeo yeshar, ya esa cara llevaba ella va peñan de yara, hoy peñan de bebé, amba ella va 2024, ya huero guatata con su auxilio. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel, el primero, el capítulo 23, versículo 5b principalmente. Pero antes estamos mirando todo lo que significa el preludio, es decir, la presentación, el proemio. Aquí los hombres reaccionan y le dicen a David: nosotros tenemos miedo aquí en Judá mismo. ¿Cuánto más llevamos a Keilah a combatir contra los escuadrones filisteos? Y entonces, ante esta situación es interesante porque David vuelve a escuchar al pueblo. No, David, oye, yo tranquilo, piensa, medita, reflexiona de nuevo ahí, se presenta de nuevo humildemente ante el Señor. Ñande Yara, eremínase. Esta es la respuesta que yo estoy recibiendo de mi pueblo. ¿Cómo podemos afrontar? Y entonces interrogó de nuevo al Señor, y el Señor le respondió y le dice justamente: baja ya mismo a Keilah, le dice, baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. Es decir, el Señor le confirma, el Señor le da señales, le da fuerza, le da entusiasmo, le muestra el camino. Anire que porque sea endea lleva apendere yapota jinare yapota porque endere gendula sea ande. Pero no es lo solamente eso, sino que porque aquí hay una reflexión profunda, es decir, nos ponemos con humildad ante el Señor y decimos: Señor, la voz del pueblo también es la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces estoy escuchando, estoy interpretando qué es lo que el pueblo necesita, por qué el pueblo tiene miedo, qué está pasando, Señor. Dímelo tú. Y entonces desde aquí, en la medida en que vamos entendiendo, vamos sabiendo, vamos conociendo al pueblo, entonces vamos a caminar juntos, ¿verdad? Entonces, para no equivocarnos, siempre tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar ese bien, pero tenemos que buscar sobre la justicia y sobre el bien. Esta era una de las cosas interesantes de los grandes adelantos de la capacidad de la reflexión, es decir, de la razón, a lo que nosotros le llamamos la filosofía, ¿verdad? El filósofo es aquel que es capaz de reflexionar. El filósofo es aquel que es capaz de entender lo que Dios le está pidiendo. Entonces, esta filosofía es la que tenemos que buscar. Y acá entonces él entiende, sabe. Baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos, le dice. Y entonces David va con sus hombres, ciertamente, ataca a los filisteos, se lleva, dice, sus rebaños, les infligió una gran derrota. Y concluimos con este versículo 5b, cuando dice: así salvó David a los habitantes de Keilah. Así salvó, dice David, a los habitantes de Keilah. Entonces, primero David hizo lo que Dios le pidió. Hace lo que Dios le pide, incluso con dos interrogaciones bien profundas. Yende Yara, Emombeu Mise, Ayapo Bona Pagina, Ayapo Bona Pagina, Dayapo Ibaina, Mamima la Yasehikwai o Kuhiyehikwai. No es suficiente buscar, hacer y conocer la voluntad de Dios. Sino que tenemos que ver después las consecuencias, las reacciones. Porque uno puede decir, o sea, es la intuición de nuestra conciencia, que puede ser muy interesante y es el primer elemento, ¿verdad? Hay muchos que tienen, y me parece que es bueno, porque Dios también nos da a cada uno una característica importante dentro de esa vocación personal, dentro de esa cualidad personal.
Y de acuerdo también, ¿verdad?, a la formación, de acuerdo a los embates de la vida, nos vamos formando. Nuestra capacidad de recepción, de aprendizaje es enorme, ¿verdad?, sobre realidades, sobre conocimientos, sobre el comportamiento, en fin, muchas cosas. Estos son elementos tan interesantes que podemos también seguir estudiando desde la psicología, por ejemplo, ¿verdad? Una psicología comportamentalista, más o menos, aquí se nos está mostrando, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo de acuerdo a los comportamientos también. De que aprender, añade que ya piso hoy. Una venta en Baracaya o en Tape. Vea que dice psicología comportamentalista. ¿Viste? Tu comportamiento te llevó a aprender que eso no tenías que hacer o de esa manera no tenías que hacer. Son cosas interesantísimas, ¿verdad? Como el hombre es un gran misterio. Pero upeare que coñan de yaran en la iñan de hinan ba esa bañande ya yehe sapeana ya mañana ya heshana ba esa bala llevatata. Este es el elemento que nosotros le llamamos el elemento antropológico, ¿verdad?, del hombre. Ñande y no vean. Ñande va esa baña mañana, va esa baña hesha, dentro de una filosofía, dentro de una psicología, dentro de un aspecto también sociológico. Aquí, por ejemplo, vemos también el aspecto de una sociología maravillosa, porque el pueblo responde ante una propuesta de David que le está diciendo, dale juventud, ABU, dale soldados, ABU, Yehurejico, Ñande, Yahage, Ñañona, ¿no? Ya libera y sube, porque y entonces el comportamiento, ¿viste?, social. Entonces ahí ellos gritan y dicen, no, pero apeo yo lo que yejina porque ore muñá Saúl, ore yucasea, lleva a opear el aro y menden diejina ave. Y ahora queremos ir allá para pelear contra los escuadrones de la muerte de los filisteos. Qué lindo, sigamos reflexionando esto. Volvemos enseguida con más. Ñande Yaran Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fuiste
eres escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia. Eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez. Río Squad, Gracias, María. la revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vive la vida en Dios. Llegó el momento, el día es hoy. No tengas miedo, llénate de valor. Pon tu mirada en lo que quieres lograr. Vive la vida, vívela de verdad. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Pero al contrario de perder siempre ganarás. La vida en Dios nunca es una opción, es una necesidad para el corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel, capítulo 23. Estamos nosotros de este primer libro. Versículo 5, sobre todo esa última parte. El B, así salvó David a los habitantes de Keilah. Entonces decíamos que no es suficiente, ¿verdad?, buscar o saber la voluntad de Dios. Debemos estar comprometidos a obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Aquí está el otro elemento que tenemos que subrayar. Incluso cuando es difícil la voluntad de Dios. Porque uno de los peligros también, y es una sociedad de cristal, o mujeres y que hay actualidad, ¿verdad? De cristal, o sea, se quiebra fácilmente, nos quebramos fácilmente. Cualquier peixe ya voy a ya y poshima ya, oñe muroma ya, oye cama ya, oñe yanduahima, hay por sapuca y chupe, hay por pichán y chupe, hay por eña cangüe tirar chupe. Entonces, sociedad de cristal. Es muy sencilla, ¿verdad? Muy frágil. Bueno, pero ante esta realidad nos está diciendo, en los momentos difíciles, ñande pire penenino, diga tú, aimba de bellapo. La ñande pire penenino, entonces diga tú, aimba de bellapo. O sea, no vamos a poder soportar los embates de la vida. No vamos a poder soportar los embates y las dificultades que se nos van presentando. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, es importante, ¿verdad?, que reflexionemos un poco, porque David lo que está haciendo es escuchar doblemente, ya es bebella, la voluntad de Dios. Primero, una voluntad de Dios que es ante una interrogación que él mismo le está haciendo a Dios. Señor, ajadaba, la respuesta de Dios es sí, ve y tendrás una gran victoria. Les vas a derrotar a estos filisteos. Entonces, yo en mi conciencia, David en su conciencia, se encuentra bien. Se encuentra como diciendo, sí, ñande yaran de sereno, ñandere potasia ya poinape. Awi lléveme ende porque eres me sacanse a erese vaya pota, a opese ya pota jina y pona. Bueno, listo. Elemento número 1. Pero después viene el elemento número 2, ¿verdad? Porque aquí nos encontramos ante esta realidad que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación, mis queridos amigos? Que justamente el pueblo reacciona también, decíamos. Algunos guille, algunos ipire peneri, algunos entonces no ñando por ahí. Babi ñande oico ave ñame por ahí hina, ñande ave, ñañe muña hina de catuy ni jaico pona, ya que guille, ñande oi, ya que guille, aquí en Judas hay baby. Del mismo Saúl que nos está persiguiendo. Nos estamos escondiendo, nosotros estamos luchando, corriendo, nos encontramos en la caverna de Adulán. Y ahora nos está diciendo que tenemos que ir a ayudar a otros. ¿Cómo pico vamos a ayudar si ya es de ayúdate primero a ti mismo? Pero sin embargo, entonces, la grandeza de David es el hecho de volver a replantearse la situación. Vuelve a replantearse. Y entonces aquí él va a decir directamente, se va y le va a preguntar a Dios. Les causó una gran derrota después, pero después de haber escuchado, porque el pueblo tenía miedo. Entonces vuelve a preguntar. No quiero forzar, no quiero ponerme en el lugar de. Yo quisiera. Entonces Dios que te habla primero a vos, en tu conciencia, en tu forma de evaluar un poco tus capacidades y tus cualidades, aquellas que Dios te dio. Muy bien, elemento positivo. Pero ahora entonces tenés que evaluar el sentir de los demás. Diga tú, ñande, entonces la hipo, ñajendu jagüeren da yepe ñande yarañe, nuestra conciencia, ya pon de mañana. Estos son los dos caminos y los dos. Esto es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Nañajendu y al pueblo, nañajendu y a la gente. Y entonces nos ponemos por encima, porque ñandeña a la ñande la yepa. Entonces, tenemos que entrar en esta reflexión incluso del famoso Aranduca lleva. Porque no es porque yo me fui no sé a dónde, a Europa, Estados Unidos, no sé dónde, en las mejores universidades. Sí, puede ser que conozcas demasiado bien,
pero la han de valernos realmente. Entonces esas cualidades, esas capacidades, ¿verdad?, de organización, de un estudio que se te pudo haber dado, o eso tenés que manejar para ayudar a aquellos que no tuvieron esas posibilidades que vos tuviste. Entonces alguna vez señalé Yayu y justamente Yay Puru Hanma en contra de nuestra gente. Umin Boria Juve, Umin no Dicatuya lleva, Oñamin Tua lleva. A operar entonces la ñan de Yara y ñan de Boena. Y esto es lo que el Señor nos pedirá cuentas, queridos amigos. Esas cualidades que tenemos y esas riquezas que tenemos que poner al servicio de los demás. Y muchas veces, ñan de Yay Puru ya aprovechamos. A operar con la ñan de ñan Bojera. Iletradito, vea, iletradito. Igual por las cosas, pero ella va un botado y una vez a pisape. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El emperador Valente, para imponer el arrianismo, había destituido a muchos obispos e incinerado a 80 clérigos dentro de un buque al que le hizo pegar fuego en alta mar. Supuso que esos antecedentes doblegarían al tenaz arzobispo de Cesarea, San Basilio, líder indiscutido de la Iglesia en el Oriente y último baluarte de la ortodoxia católica que le impedía implantar esa herejía como religión imperial. Pero ni las lisonjas ni las amenazas mellaron la férrea voluntad del prelado, que al contrario, fortificado por el respaldo de su grey, se convirtió en un poderoso contrapeso que puso en jaque la autoridad de Valente, que no sabía qué hacer. Pues si se peleaba con San Basilio, perdía la lealtad de sus súbditos, lo que de paso originaría una revuelta, y si se congraciaba con él tendría que enfrentarse a sus correligionarios, entre los que se contaban los más prominentes funcionarios de la corte y buena parte del clero. Así las cosas, prefirió escurrir el bulto, dándole carta blanca para que le solucionara el problema al perverso Modesto, prefecto de la ciudad, que sin contemplaciones encaró a San Basilio y en principio le ofreció el oro y el moro para que cambiara de bando. Ante la tajante negativa del arzobispo, se salió de casillas y lo amenazó con quitarle sus bienes, o desterrarlo, o torturarlo, y si fuera necesario, ejecutarlo. Sin perder la compostura y el sosiego, San Basilio le respondió: no puedes confiscarme lo que no tengo, porque todo lo repartí entre los pobres. No temo a los suplicios porque mi cuerpo está tan exhausto y débil que moriré al primer golpe. Cualquier destierro será para mí la patria, porque allí estará Dios. Y la muerte será mi mayor premio, porque por fin me encontraré con mi Dios en el paraíso. Con esa respuesta se ganó el respeto de Modesto y la admiración del emperador Valente, quien ordenó que lo dejaran en paz. Basilio, nacido en el 329 en Cesarea de Capadocia, formaba parte de una extensa y acomodada familia que le aportó a la Iglesia varios santos, sus hermanos Santa Macrina la menor, San Gregorio de Nicea, San Pedro de Sebaste, su padre San Basilio el Viejo, su madre Santa Emelia y su abuela Santa Macrina la mayor. Y aunque era previsible que estuviera dentro de esa línea, su padre lo indujo a estudiar Derecho y para el efecto lo matriculó en prestigiosas academias de Cesarea, Constantinopla, y más adelante lo envió a Atenas, en donde culminó su formación en gramática, retórica, dialéctica, matemáticas, geometría, astronomía. Se especializó en abogacía y entabló una sólida amistad con su condiscípulo San Gregorio Nacianceno, con quien escribió su primera obra llamada Filocalia. Al término de su formación en el 356, San Basilio retornó a Cesarea
Pero desencantado de la bulliciosa vida social e influido por su hermana Macrina, exploró la vida monástica y entonces estuvo en Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia. Y convencido de su vocación se estableció en un paraje agreste en el que se dedicó a la oración, a la meditación, al ayuno y a las mortificaciones corporales. Dado que su prestigio académico y su probada piedad ya eran de conocimiento público, muchos aspirantes a monjes se le unieron. Entonces San Basilio se vio impelido a escribir las severas reglas que aún rigen a buena parte de los monasterios orientales. Mas su anhelada soledad se vio truncada por el llamado de Eusebio, obispo de Cesarea, quien lo ordenó sacerdote en el año 363 y le encargó la defensa de la doctrina católica que los arrianos estaban volviendo trizas. Sin embargo, el protagonismo adquirido por su celo apostólico agrió sus relaciones con el prelado y entonces prefirió retirarse, pero tras la muerte de Eusebio fue elegido en el 370 para ocupar ese arzobispado que por extensión le confería el título de metropolitano de toda la región con 50 obispos bajo su mando. Con ese enorme poder eclesiástico, San Basilio hizo tambalear el trono del arriano Valente, pero también zarandeó su propia silla episcopal porque la rigidez de su ortodoxia le granjeó la enemistad de muchos obispos, incluido su amigo de toda la vida, San Gregorio Nacianceno, con quien luego se reconcilió, y acentuó la apatía de Roma, que en los momentos más críticos no lo respaldó debido a las calumnias que en su contra levantaron sus enemigos. Pero esos reveses fortificaron a San Basilio, y con mayor razón al quedar solo en medio de la jauría arriana tras la muerte de San Atanasio, su compañero de lucha, y mientras daba la pelea con sus invaluables escritos del Espíritu Santo, una sólida argumentación que derrumbaba todas las teorías heréticas sobre la Santísima Trinidad, el Hexamerón, que era un tratado sobre los 6 días de la creación, cientos de cartas, homilías, documentos doctrinales, exegéticos y apostólicos que le merecieron el título de doctor de la Iglesia. San Basilio, mientras hacía todo eso, construyó una ciudadela en las afueras de Cesarea llamada Basilias, cuyos graneros, talleres, hospitales, leprocomios y hospicios siempre estaban llenos de artesanos, peregrinos, ancianos, viudas, huérfanos, a los que nada les faltaba. Aunque pudo ver cómo Graciano, el sucesor de Valente, devolvía el imperio al cauce de la Iglesia, no alcanzó a disfrutar su triunfo porque falleció poco después que el emperador, el 1 de enero del 379 a los 49 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Basilio que no nos deje acobardar en la defensa de la fe católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto, y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados,
entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola! Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, estamos haciendo nuestro camino, estamos haciendo toda nuestra presentación de lo que es la teología del primer libro de Samuel, cómo el autor sagrado nos va enseñando con estas figuras tan interesantes, ¿verdad? De Saúl, Jonatán, David, los hermanos de David, Samuel, la misma acción del pueblo, de la gente, de los enemigos, en fin, todos los personajes que nosotros vamos teniendo aquí nos ayudan a nosotros a hacer un camino, ¿verdad? Un camino de reflexión, un camino de entendimiento, un camino de lo que verdaderamente entonces se nos quiere enseñar para poder realizar lo mejor, ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Porque opealo ya posee a David. David, hoy putimos el lápiz, David siempre lo hizo. David siempre guerreó. Pero ahora se encuentra en una condición que no es fácil para él. David ahora se está encontrando en una situación en que hay discrepancia, lucha, ¿entienden? David se encuentra en un momento en el cual hay para él mismo situación difícil porque oye muñango y nada, Saúl Coyucas hizo de todo, ¿verdad? Ahora al final también había indagado, visto qué puedo hacer, se va, se escapa, al final busca de todo. O tanteai, ojo, incluso se metió allá en Gad, se fue al lugar luego nada más y nada menos de Goliat, a quien él le había matado, y lleva encima consigo mismo la propia espada de Goliat, imagínense. Y entonces son situaciones así bastante complicadas que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que entender, ¿verdad? Porque solamente desde una buena reflexión, una buena exégesis, nosotros podemos entrar en los elementos esenciales y fundamentales que nos ayuden a nosotros, en primer lugar, personalmente, así como David, a hacer su discernimiento. Por eso que después termina con esta frase, pero certera y tan linda. Así, así, de esta manera, con este camino, con este entendimiento, con esta obediencia. Vea que dice, así salvó David a los habitantes de Keilah. Es decir, que la salvación que Dios otorgó a Keilah por medio de David se realizó gracias a que David fue capaz de abrir los ojos, entender cuál es el camino, cómo tenemos que actuar con respecto a los demás, que tiene que haber entonces un diálogo, que yo no puedo pisar la cabeza de los demás, no puedo yo estar mirando solamente mi ombligo, ñande ya lleva, peñane pu ande ñande ña mañana aupeante, eso es todo, ¿verdad? Sino que tenemos que mirar mucho más hacia adelante. Les causó David una gran derrota y libró David a los de Keilah. Dios bendijo entonces esta obediencia de David. Dios cumplió a la perfección la promesa que le hizo aquí a David. ¿Por qué? Y porque justamente David fue capaz de hacer un diálogo personal, un diálogo de encuentro, pero la ñandeya e hayjaina yagua ya calcula. Ñandena yagua ya calcula, ñamaña ya esa. El Evangelio habla muy bien, dice, ¿verdad? Cuando un rey va a ir a una batalla, va a pelear contra otro rey, ¿acaso primero no se sienta a calcular, Heaven? Si con 10.000 hombres puede hacer frente a uno que viene con 20.000. Y antes de que llegue, y se le envía una embajada y le dice a que de evitar esta guerra. Porque no ganamos a 20.000, ya tengo 10.000. Ya de rodea y mi el año 2 contra 1. Sería imposible. Tenemos que ver algo, tenemos que hacer algo. Enviar la embajada, darle, procuren solucionar esta cuestión. Hagamos las paces. Vamos a mirar el bien de los demás, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos mirando. Y entonces, David, como segundo elemento, después de hablar
primero con Dios de su conciencia, ahora también escucha al pueblo. O sea que estos son los elementos fundamentales de nuestro curso bíblico del día de hoy. Y por eso cuando subrayamos este título, ¿verdad?, de este capítulo 23, versículo 5b, cuando decimos así David salvó a los habitantes de Keilah, estamos queriendo decir que este es el camino que nos ofrece la palabra de Dios. Este es el camino que la reflexión teológica nos va mostrando y nos va diciendo, así vamos a llegar verdaderamente nosotros a superar. Este es el camino como nosotros vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental. Es decir, hablar de lo fundamental y esencial quiere decir que ñandella y que veñane a Puertojume, ñandella y que veñane a Cameoya, lleva ya esa pona, peñan de Yara o Yerurea ñande, jape vive ñande ñañe pino, ñamañarirea ya esa arirea lleva ya, bueno, este va a ser el camino que vamos a tomar. Y entonces eso significa obedecer la voz de Dios. Queridos amigos, Dios que se manifiesta en nuestra conciencia porque somos capaces de entender sus designios, pero por otra parte somos capaces de escuchar la voz de Dios, escuchando la voz del pueblo. Bueno, a consulta yeta, a ñemongueta yeta, veñan de yarandi. Japea gendurire, entonces ya es chata, ya se mi la pepe, ya la pepe ñandúa. Si es así tan negativo o vamos a tomar otros caminos. Pidamos también estas gracias especiales, ¿verdad?, para nosotros, porque este es un libro político. Y como libro político quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que tener estas actitudes también en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra propia vida. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.